Saludos y bienvenidos a Universidad Cristo. Este video titulado, este tema, este Facebook Live titulado La venida de Cristo. Para muchas personas esperan como esto será en el futuro, eventos escatológicos. Pero vamos a mirar esta verdad de la vida, este principio espiritual. Vamos a mirarlo a través de ciertos versículos, de ciertas experiencias, de ciertos textos. Mirar la historia y qué podemos aprender de ello. Y entonces ver si la venida de Cristo tiene que ver con algo, con señales, con eventos sobrenaturales en el cielo, o si estas verdades, por ser espirituales, entonces necesitan ser entendidas, ¿ves? Ser comprendidas en el presente. Entonces, en Facebook dejé unas notas en mi página y aquí las tengo, y voy a leer y vamos a leer algunos de estos versículos y compartir. Y si estás presente y deseas saludar o hacer un comentario o alguna pregunta, siéntete libre. Voy a estar aquí hasta las, yo diría, 1 hora, de 8:30 a 9:30, pero vamos a dejar un tiempo para algunas preguntas y un tipo de espacio. Entonces vamos a comenzar sobre la venida de Cristo. Espiritualmente hablando, la venida de Cristo nunca ha sido ni será un evento exterior, sino es la transformación interior. Inclusive, según Lucas capítulo 17, en el versículo 20 y 21, en una ocasión los maestros de la ley religiosa, los fariseos, las personas que en el contexto histórico nos enseñan que estaban arraigados al mundo de sus deseos y por ende a la realidad material, y querían un reino material, y por eso le preguntaron a Jesús: dinos cuáles son las señales del advenimiento o de la realidad del reino de Dios. Y Jesús les contestó y les dijo: no se puede ver, ¿ves?, la realidad como presencia espiritual del reino de Dios. Es algo que estos ojos no lo pueden ver, ¿ves? Ellos querían ver algo físico en algún lugar. Y aquí entonces necesitamos nosotros, en nuestro contexto y presente, tener este entendimiento. Y es ver a través de la historia estos dos puntos de vista que hay concerniente a esta realidad. ¿Ves? La realidad espiritual es el tema, la venida de Cristo. Entonces, a través de la historia, ya estamos casi unos 2000 años de historia que se ha desarrollado un tema o una respuesta a esa verdad espiritual de una forma teológica y de una forma que la mayoría de nosotros ha venido a hacer, lo que nos formalizó, como en el caso mío, la tradición de fe, la religión judeo-romana cristiana. En eso fue lo que yo nací. Lo único que conocí fue el punto de vista fundamentalista, teológico y de la forma interpretativa, literal, de que la venida de Cristo entonces sería algo así como señales, algo presencial, algo sobrenatural en el mundo. Y por eso, al día de hoy, pues existe la multitud de personas que esperan esa realidad. ¿Ves? Están esperando las señales físicas. Están esperando las señales en
las nubes de algo sobrenatural que suceda, porque ese es el entendimiento, la interpretación literal que se le da a esta realidad espiritual. Eso necesitamos tenerlo en mente, y tiene que ver con entonces la realidad de la interpretación. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Literal o espiritual? Entonces ahí te di una breve, definición de cómo desde que yo nací como cristiano, pues se me enseñó a entender lo que la venida de Cristo es. Entonces te presento lo que en estos años, y cuando digo años, estos pasados 10 años, he aprendido sobre la venida de Cristo espiritualmente. Entonces vamos a mirar esta realidad de la historia, esta verdad a través de la humanidad y cómo se ha manifestado a través de la humanidad en diferentes contextos. Pero me voy a enfocar a lo que nosotros pues tenemos, las Escrituras. Entonces vamos a ver la venida de Cristo en una forma espiritual, en una forma natural, que nosotros podamos entender cómo esto en la historia se cumplió. Cómo hace 2000 años atrás esa iglesia que se estaba formando en el primer siglo fueron personas que experimentaron, tuvieron la experiencia de la venida de Cristo en ellos. Y cómo entonces las Escrituras, el Nuevo Testamento nos demuestra eso. Para también entonces nosotros en nuestro contexto reconocer y entender esta verdad espiritual. Tengamos en mente, el reino de Dios es una realidad espiritual. Espiritualmente hablando, somos el templo de Dios. Entonces, estos principios espirituales necesitamos entenderlos espiritualmente. Esta realidad espiritual que llamamos la venida de Cristo se cumplió en la iglesia del primer siglo, en quienes a través de su vida tuvieron estas experiencias. Entonces voy a leer algunas de las experiencias que yo sé que cuando las escuche, por cuanto estamos familiarizados con estas historias en la Biblia, pues las vamos a reconocer. Y vamos entonces a ir viendo lo que la venida de Cristo a través de la historia ha sido. Entonces estas historias son aquella iglesia del primer siglo quienes tuvieron estas experiencias, y estas son Mateo capítulo 5 versículo 3, nos habla de los pobres de espíritu. Una de esta lista de experiencias es entonces qué resultó en aquellos que eran pobres de espíritu y cómo fueron empoderados espiritualmente hablando para entonces, como decir, crecer. ¿Ves? Lo que conlleva el ser empoderado. Te doy algunos otros ejemplos. El que entró por la puerta angosta. Conocemos la historia, creo que está en Mateo capítulo 7 o Mateo capítulo 13, donde nos habla, entiendo que Mateo 7, donde nos habla de las dos puertas. Ancha es la puerta. ¿Qué representa esa puerta? Entonces piensen esto, ¿qué representa la puerta angosta? ¿Ves? La puerta estrecha, donde nos dice según el texto que pocos son los que la hallan. Entonces, para ver cómo esta realidad de la venida de Cristo se cumplió en esa iglesia del primer siglo, es que naturalmente sucedió en seres humanos
que de pobres de espíritus fueron empoderados. ¿Qué sucedió dentro de su ser? ¿Ves? ¿Y qué es lo que sucedió? Un cambio de mente. Es como decir, si usamos el mismo ejemplo, ¿quiénes son los pocos capaces de entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha? Porque ancho es el camino, amplio, que lleva a la perdición. ¿Ves? ¿Cuál es la mentalidad que motiva a personas a entrar por esa puerta? ¿Y qué esa puerta, espiritualmente hablando, representa? Y estos son ejemplos de esos que hace 2000 años atrás yo comparto que fueron aquellos que tuvieron la experiencia de la venida de Cristo. Otros ejemplos más, el árbol que da buenos frutos. Sabemos que según también Mateo capítulo 7, un árbol bueno no da frutos malos. Imaginémonos qué sucede, porque aquí metafóricamente el árbol representa al ser humano. El árbol te representa a ti, a mí, el árbol. Entonces los frutos vienen a ser las acciones. Piensa en cuál es la conciencia, la mentalidad dentro de una persona que todas sus acciones van en la misma esencia, sentir espíritu, ves, que produce buenos frutos, buenas acciones, acciones justas, puras. Inclusive Apocalipsis capítulo 17, versículos 7 y 8, nos habla de aquellos que se vistieron con vestiduras blancas de lino fino. ¿Y qué representa el lino fino? En el versículo 8 nos dice, de Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, nos dice que el lino fino representa buenas acciones, acciones justas. Entonces imagínate en la iglesia del primer siglo, aquellos que vieron la parucía, aquellos que vieron la venida de Cristo. ¿Qué sucedió en sus conciencias, en su mente, en su ser? Que su espíritu cambió para que fueran personas entonces que vivieron en virtud, que dieron frutos buenos. Y te continúo. Fueron la persona capaz de poner la otra mejilla. Tenemos esa historia, ¿ves? Si te dan en una cara, en una mejilla, pon la otra. Piensa en esto. ¿Qué persona puede hacer eso? Hoy día, ¿es fácil poner el otro lado, la otra mejilla? ¿O qué necesita naturalmente en tiempo suceder dentro de uno? Que uno sea la persona capaz, compasiva, amorosa, totalmente cambiado. Es como decir, uno en la mentalidad vieja le dan a uno y rápido lo que se levanta dentro de uno es yo voy a defenderme y dar para atrás. ¿Ves? Yo voy a responder ojo por ojo y diente por diente. Pero sin embargo, piensa en el carácter. ¿Y qué entonces tiene la persona capaz, según esta enseñanza, de poner la otra mejilla? Si me trataron mal, yo voy a tratar bien. Si me hicieron injusticia o manipulación, yo voy a obrar en sinceridad. ¿Ves? ¿Quién es esa persona? Alguien que ha experimentado la venida de Cristo. Y vamos entonces a entrar en definición más en esto. Otro de los ejemplos, el que solo sirve a un Señor. ¿Ves? Es esa persona que no está dividida, sino es la persona que entonces ha madurado en su carácter por el entendimiento, por la comprensión de unas verdades, que lo ha llevado al deseo,
a esa nueva voluntad de solo sirve la vida en amor, en paz, en justicia. Solo sirve a un Señor. Otro de los ejemplos, el que fue un buen samaritano. Vemos la historia, vemos la realidad. Jesús compartiéndole la historia a un hebreo y le comienza diciendo al hebreo donde un hebreo había sido golpeado y cómo otros hebreos, otros israelitas pasaron y lo ignoraron. Pero entonces en la historia nos dice de un samaritano, uno que no era considerado por los israelitas en el contexto de esta literatura como uno de ellos. ¿Qué nos enseña eso sobre la venida de Cristo? Sobre la conciencia en el ser humano. Y por eso estos como ejemplos de cómo la venida de Cristo, como una realidad espiritual que sucedió dentro de esa comunidad iglesia del primer siglo, la realidad interna que cambió el ser, que cambió el carácter, que cambió lo que llamamos el viejo hombre, el hombre arraigado a los designios de la carne. Y vemos entonces que eso necesita naturalmente suceder para que el hombre pueda corresponder durante el día en las situaciones de la vida con honestidad, con sinceridad y venir a ser presente en su día. Ese buen samaritano. La mayoría de nosotros, o de la mayoría de las personas, porque esto es un ejemplo histórico, la mayoría de las personas en su agenda, en su prisa, se ignoran tantas oportunidades de ser presente como el buen samaritano. Vemos la realidad de la venida de Cristo a través de esta serie de ejemplos que estoy compartiendo, porque lo que nos revela es la conciencia que se forma en un ser humano para ser compasivo, para amar auténticamente, para vivir presente, para vivir libre de culpas, para disfrutar en paz, felicidad y contentamiento como estado de vida presente. ¿Ves? Y todas esas realidades vemos cómo en esa iglesia del primer siglo se cumplieron. También, y el último como ejemplo, el que amó a Dios y al prójimo. Y ya he dado bastantes, ejemplos sobre esto. Y esto es para ver cómo la venida de Cristo, esta realidad espiritual, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Sucedió, se me fue la palabra, pero es como esto sucedió, porque es una realidad espiritual en la transformación interna de seres humanos. Y cuando miramos a la historia, si venimos a ver este mismo principio y verdad en nuestro presente, la venida de Cristo se vive exactamente igual. El cambio en nuestra conciencia por el entendimiento, comprensión y sabiduría espiritual que desarrollamos a través de las experiencias de cada día. Y voy a leer ciertos versículos. El primero de ellos es Juan capítulo 14, versículo 6. Un versículo que diríamos que es como decir la esencia del evangelio en la forma interpretativa de las personas que según la tradición de fe esperan señales y prodigios y eventos celestiales
porque interpretan todo literalmente. Y cuando leemos Juan 14:6, vemos cómo nos dice Jesús diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en la tradición de fe, el cristiano o aquellos en su tradición, ¿ves?, se centralizan en que ese es el mediador, y por eso hace 2000 años, interpretando la Biblia, ¿ves?, la Biblia y sus historias literalmente, pues, ¿ves?, hace 2000 años Dios se humanizó, se hizo hombre, y por eso es el Salvador de la humanidad. Y por eso estamos esperando esas señales visibles de que algún día, así como Él se fue, así entonces descenderá. Y la pregunta es, ¿y qué si toda esta literatura, y estoy hablando, y cuando digo toda, me voy a enfocar en el Nuevo Testamento, pero cuando digo toda, de Génesis hasta Apocalipsis, ¿y qué si toda esta literatura es de origen espiritual? En el sentido de que son historias, son cuentos, para ponerlo más claro, son cuentos en la historia, diseñados para demostrar unas verdades de la vida natural, tanto unos intereses e ideas de seres humanos a través de la historia. Y podemos entonces identificar los intereses justos, puros, éticos, buenos, que a través de estas escrituras, seres humanos, a través de historias, de cuentos, de parábolas, han querido expresar unas verdades de la vida natural. Y también tenemos en estas historias ideas, deseos de seres humanos que tienen agendas personales. Y necesitamos conocer la historia para discernir el espíritu que estas historias contienen. Porque nuevamente, mirando a Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Unos interpretan Jesús diciendo eso, yo soy. Pero, ¿y qué si ese yo soy, según a través de cada evangelio, ese yo soy, a través de la historia, por ser una verdad espiritual, cada uno de estos evangelios como una parábola para enseñar una realidad espiritual a discípulos, devotos o a personas? Entonces, ese yo soy, lo que está personificando es esa conciencia, esa mentalidad divina, la sabiduría espiritual que se forma dentro de un ser humano. Y esa verdad es el camino, la verdad y la vida. Es como decir, tenemos los evangelios que nos están contando una verdad espiritual para cuando el lector lee, estudia y escudriña, va descubriendo esa nueva fuerza, ese nuevo ser, por eso es el Espíritu de Dios. Por eso, como sinónimos, la Escritura utiliza el Espíritu de verdad, el Espíritu de sabiduría, el abogado defensor, el consolador, el Espíritu Santo, el unigénito Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios.
Cristo. Todos esos términos o títulos a través de las Escrituras personifican, representan ese espíritu, esa mente, esa conciencia, esa sabiduría que necesita formarse dentro de uno para uno ser todo lo que presente el reino de Dios siempre es. El reino de paz, de justicia, de verdad, de gracia, de misericordia, de compasión, de amor, de unión, de no violencia, de respeto, de hermandad. ¿Ves? ¿Cómo se puede vivir si no es en ese espíritu, si no es en esa conciencia? Y a través de las Escrituras, esta conciencia, esta verdad espiritual sobre la venida de Cristo, nos las presenta en cada uno de estos 4 evangelios. Evangelios, una parábola, un cuento espiritual. Y por eso en un cuento espiritual uno ve realidades sobrenaturales. En el caso de la historia, por eso nunca te has preguntado cómo una virgen puede dar a luz al Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu. Imaginémonos que esa virgen y ese nacimiento espiritualmente nos está diciendo algo más. Imagínate que esa virgen eres tú. ¿Ves? Una mujer esta virgen representa a la iglesia. Lee Apocalipsis capítulo 12. Y mira la descripción que dan ahí, simbólicamente, sobre el nacimiento. Una mujer vestida del sol, a punto de dar a luz. La mujer vestida del sol, la iglesia. ¿Quién históricamente ha sido la iglesia? Desde el primer siglo hasta el presente. Seres humanos es la iglesia. ¿Cuál fue el nacimiento del Hijo de Dios? Cristo, cuando fue formado dentro de seres humanos. Ese espíritu, esa conciencia que a través de dificultades, históricamente en el primer siglo, a través de las persecuciones, tanto de judíos, hebreos, como de los romanos, y más aún esa dificultad, porque el Hijo de Dios, el Espíritu de verdad, se estaba formando en la iglesia, dentro de personas que estaban arraigados a su ser natural, a su mundo, a sus deseos, a sus placeres, a sus agendas, a su religión y sus tradiciones y leyes. Y dime a ver si no toma tiempo naturalmente en que el espíritu de uno se forme. Y por eso Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 9 o al 10, nos habla de esa mujer vestida del sol, a punto de dar a luz. ¿Y quién? ¿A quién dio a luz? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Simbólicamente nos está contando lo que históricamente sucedió, como la venida de Cristo en esa iglesia del primer siglo, y como la realidad espiritual que a través de la historia siempre sucede dentro de seres humanos. Cuando crecemos, yo estoy sumamente agradecido porque desde que nací en mi familia y tradición, fui cristiano, pentecostal, y estoy agradecido de todo lo que he aprendido. Y en los pasados 10 años he continuado conociendo, indagando para conseguir respuestas y conocer el espíritu de la vida. Yo recuerdo preguntarme cómo Dios se le ha revelado al mundo entero.
Y por años entonces, y te comparto, y he hablado de esto, que considero que es una joya espiritual para nosotros entender principios espirituales. Y los conceptos espirituales que vemos a través de los evangelios y Nuevo Testamento, todos se originaron por la revelación de Dios a través del Oriente. Estoy compartiendo algo espiritual. ¿Ves? Nosotros cuando esto es el Bhagavad Gita, viene a ser como decir la Biblia de la India. Para muchos de nosotros, basado a la mentalidad teológica, cuando escuchamos otra cosa fuera de lo que son las escrituras, tendemos naturalmente a rechazarlo. Primero, porque desconocemos. Y segundo, por lo que ya se nos ha enseñado. Pero, si miramos principios espirituales, es como decir, por años he comparado la esencia de esta enseñanza espiritual con la esencia del mensaje de Cristo. Y es la misma. Entonces, si yo voy a discernir lo espiritual espiritualmente, ¿se habrá revelado Dios a la humanidad de una forma que yo no comprendo? Y lo único que comprendo es la revelación o el entendimiento de Dios de acuerdo a lo que he aprendido en mi teología. Y necesitamos mirar la historia. Entonces, otro de los versículos que quiero mirar, además de Juan, es Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28. Versículos bien conocidos. Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28 dicen: pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y muchas personas, ¿ves?, al leer estos versículos, ¿ves?, dicen, la venida, ¿ves?, tiene que ser algo presencial. Pero nuevamente, cuando nosotros miramos el espíritu de estas enseñanzas, que son simbólicas, y cómo entonces están expresando lo mismo. En el Bhagavad Gita, la enseñanza es que el ser humano es ignorante de Dios. Y Krishna viene a iluminar a Arjuna, que representa al ser humano, representa a la humanidad, representa a todo ser humano. Krishna viene a ser la representación de Dios y darle a conocer a Arjuna la presencia de Dios. Es como decir, esta historia la podemos simplificar en Colosenses capítulo 1, versículo 15, cuando nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Esa misma esencia, ese mismo mensaje, ese mismo espíritu antecede las historias de Jesús y de la Biblia por más de 1000 años en esta historia que se llama el canto del Señor. Y por eso utilizo esto como ejemplo, no para enaltecer o engrandecer otra religión o tradición, no, sino se trata de enseñar el espíritu de la vida manifestado a través de toda la humanidad, y cómo a través de la historia naturalmente
el ser humano ha vivido, ha tenido la experiencia de lo que nosotros llamamos y conocemos como la venida de Cristo. A través de la historia desde el Oriente por más de 1000 años, la venida de Cristo se conoce como moksha, la liberación. ¿Dónde sucede eso? Por la revelación de Dios dentro del ser humano. Y por eso el ser humano solo lo que ve, y ver no con estos ojos, ver con la intuición, ver con la comprensión, solo lo que ve es a Dios en todos y en todo. Y por eso vive. Y esa verdad espiritual antecede, como les dije, por más de 1000 años, estas historias. Y cuando uno estudia y compara, ve el mismo espíritu, el mismo sentir, la misma realidad. Si miramos a través de la historia en literatura espiritual, también tenemos Buda, Siddhartha Gautama. ¿Por qué se llama el iluminado? ¿Qué significa su iluminación? ¿Y cuál era la ley de vida que desde la historia hasta el presente practican y viven por hoy? La ley de vida eterna o la religión eterna, Sanatana Dharma, la ley de la justicia. Cuando miramos en la China, Japón, esa área oriental, vemos el Tao Te Ching. Tao significa el camino. Y todas estas tradiciones, tanto la iluminación, tanto moksha, tanto el camino como el Tao, se refieren a eso que sucede dentro del ser humano en su conciencia. ¿Ves? Cuando es iluminada, cuando es despertada, como Efesios capítulo 5, versículo 14. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Ves? Por eso en nuestras historias tenemos las historias de muertos espirituales que fueron resucitados. Y todo esto para entender y comprender espiritualmente hablando la venida de Cristo. Recuerda, como dije desde el principio, están las dos interpretaciones. Tal vez tú eres una persona que, si me escuchas, tu mentalidad es solamente fundamentalista y teológica. Y entiendo y respeto. Recuerda, en eso yo nací y entiendo con claridad. Y por eso en esa mentalidad, en la mentalidad de la tradición y la religión judeo-romana cristiana, se interpreta toda esta literatura de acuerdo a cómo la tradición exclusivamente lo interpreta. Pero te hablé de una segunda perspectiva, y es cuál es la interpretación espiritual divina que el universo, que la humanidad ha tenido de Dios. Y de eso yo era ignorante. Y en estos pasados 10 años le he dedicado la devoción, el tiempo al estudio, y no tan solo de esta literatura, de muchas más, para comparar, porque mi base y mi fundamento es Cristo. Es la verdad que veo a través de los evangelios. Pero ¿qué es esta verdad? Y he entendido, y por eso este video, he entendido la venida de Cristo en luz de una verdad espiritual. Las personas en su tradición de fe, si quieren continuar interpretando todo literalmente,
interpretar Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 literal, Primera de Corintios capítulo 15, interpretar todo ese capítulo literal, interpretar mayor parte de Apocalipsis literal. Bueno, pues seguirán esperando por señales y prodigios y caos y todas esas cosas, ignorando la respuesta que Jesús, el Cristo, según los evangelios, le dio a aquellos que deseaban ver señales. Dinos. Y Jesús le dijo, el reino de los cielos no se puede ver en lugares físicos, no está en templos ni en montañas, sino la realidad del reino de Dios es en uno. ¿Y cómo eso se expresa? A través de la vida, a través de todo lo que somos diariamente en cada experiencia. Y por eso Mateo capítulo 16 versículos 27 y 28, ¿ves cómo esto se cumplió? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a toda persona. La verdad, algunos, le digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su trono. Mateo 25, 31 al 46, no lo voy a leer entero, pero prácticamente dice lo mismo. Mateo 25, 31 al 46. Dice en mi Biblia, el verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos sus ángeles. Y vemos una lista de situaciones que da. Y vemos, cuando uno lee estos versículos desde el 31 al 46, vemos que por acciones, vemos que por la mentalidad dentro de personas que pudieron discernir a través de su vida, su día, la presencia del Espíritu de la vida, la presencia de Cristo en otras personas que estaban enfermos y los acudieron, que estaban hambrientos, que estaban sedientos. ¿Ves? Y por eso la venida de Cristo, como este ejemplo nos da, es siempre lo que sucede dentro de un ser humano, en su vida natural presente, cómo administra sus pensamientos, qué es lo que más valoriza, que lo motiva a ser auténtico, a ser genuino, a ser puro, a ser verdadero, a ser perfecto. Como Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues perfectos. ¿Qué necesita suceder dentro de la conciencia de una persona para procurar que a través de sus acciones revele, manifieste la presencia de Dios? ¿Ves? Ahí está la venida de Cristo. Cristo es la conciencia divina, es la sabiduría espiritual formada en ti como tu estado mental presente, fuente y medio en todo lo que haces, demostrando que ves a Dios en todos y en todo. Para terminar y concluir y dejar unos tiempos aquí, un espacio para alguna pregunta o... Gracias, Rafael, exacto, se cumplió. Ahora veo tu comentario, gracias, hermano. Entonces, nuevamente, ¿cómo esto, basado al comentario de Rafael, cómo esto se cumplió? Vemos que a través de la historia, y podemos ver la multitud de ejemplos, vemos a un Pedro y vemos su trayectoria. Vemos a un Saulo de Tarso, a un perseguidor, y vemos su trayectoria. Cuando uno lee Gálatas capítulo 1, ve cómo, según creo que Gálatas capítulo 1, versículo 2 en adelante, cómo Pablo describe que la revelación
de Cristo que Él tuvo no se la dio carne ni sangre, no se la dio hombre. Esa es la venida de Cristo, que es esa revelación, esa realización interna de este espíritu por el cual vivir. ¿Cuándo? Hoy. Espíritu de justicia, de verdad, de amor y todas las características de todo lo que Dios es en presencia. Y ahí vemos entonces cómo la vida de Saulo de Tarso cambió, que en Filipenses capítulo 3 él decía: dejé todo, tradiciones y todas esas cosas por el fin de conocer a Cristo. Vemos como en Filipenses capítulo 4 versículo 11 al 13 él describe un secreto. Él dice: he conocido o contengo este secreto del contentamiento. He aprendido a vivir contento en todo. En los días buenos, en los días malos, en persecución, en caos, en experiencias, en todo esto. Después termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gálatas capítulo 4 versículo 19 nos dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. A través de la historia, la realidad espiritual que nosotros llamamos la venida de Cristo es algo que internamente en seres humanos sucede, que los motiva a cambiar. Por eso eran seres humanos que eran ciegos y ahora ven. ¿Ves? Estaban en oscuridad, en tinieblas, y ahora la luz iluminó sus conciencias. Estaban muertos y ahora son resucitados. Estaban cojos, paralíticos, y ahora caminan bien porque solo ven el reino de Dios. Y así históricamente vemos el cumplimiento de esta verdad espiritual. Y ahí está la diferencia entre las religiones y tradiciones y la forma en cómo interpretan estas historias literalmente. Y por eso, a esperar que algún día todas las señales y todas esas cosas sucedan, o la interpretación espiritual, que entonces en nuestro presente nosotros necesitamos crecer en el entendimiento y comprensión de enseñanzas espirituales. Si leemos Marcos capítulo 4, entiendo que versículo 11 en adelante, los discípulos le preguntaban a Jesús: ¿por qué tú hablas con cuentos, con parábolas, con historias? Porque las historias contienen la enseñanza de la vida natural. Y asimismo son estas historias. Y estas historias en la historia fueron influenciadas por estas historias. Y recomiendo nuevamente, yo diría esencial, en lo que nos resta de vida para una persona que quiere entender el espíritu de la vida y entender la historia y la realidad presente en que vivimos. Entienda, consíguete, crece en el entendimiento de lo que el Bhagavad Gita enseña, el canto del Señor, literatura inspirada por Dios que proviene de la India muchos años antes que las historias de la Biblia. Y estas historias que las anteceden influenciaron las historias de la Biblia. Namaste, shalom y bendiciones. Y hasta aquí este video. Gracias por el tiempo compartido. 49 minutos. Tenemos unos
minutos para algunas preguntas. Gracias a las personas que han estado conectadas. Gracias, Rafael, por siempre estar de la mano, hermano. De verdad, seguimos creciendo, aprendiendo y dialogando, compartiendo de estas verdades de la vida. Así que estoy sumamente agradecido, y a cada una de las personas que están compartiendo y que verán este video. Espero que compartan sus preguntas, sus opiniones, en qué difieren, con el fin de crecer, con el fin de aportar. Oye, tú dijiste algo aquí que eso yo no, eso tú estás malo. ¿Cómo podemos dialogar y conversar y crecer en lo que nos resta de vida, en el entendimiento de estos? No se trata de convencer a una persona, sino se trata de juntos, como el hierro afila el hierro, juntos poder procurar crecer, entender mejor. ¿Sí? Le interesa. Hay personas que están totalmente satisfechas en participar de su tradición, de su fe, de su religión, y son felices en semana tras semana, yendo al servicio, al culto, a la misa, a la sinagoga, a practicar el Shabbat y toda tradición. Amén. Así sea para aquellos. Pero si eres una persona que te gusta indagar, que tienes tu perspectiva, tienes tu fe, tu idea, tu interpretación, entonces dialoguemos. Hagamos un live así, hagamos un Zoom, y podemos dialogar dependiendo en qué parte del mundo te encuentras. Aquí tengo una pregunta. Rafael me dice, ¿cuál es el significado de la palabra Cristo? El significado de la palabra Cristo es ungido de Dios. Ahora, ese es el término hebreo que se le da, es el término hebreo que se le da a esta palabra, ungido de Dios. Pero entonces, los hebreos a este término de Mesías, ¿ves? Lo que es Mesías y Cristo, pues hay, como decir, dos diferentes puntos de vista, porque el Mesías para los hebreos tiene que ver con una persona sociopolítica, según la interpretación del primer siglo. Ahora al presente, un Mesías son el pueblo judeo hebreo. ¿Ves? Ellos son, según su literatura, ellos son los ungidos del Dios de su literatura. Ellos son los Mesías. Y por eso a través del mundo, ¿ves? Porque el énfasis de las historias es en la mentalidad, la idea de un reino material. Por eso vemos a través de la historia del Nuevo Mundo cómo se han esparcido en tantas áreas como Mesías, porque interpretan sus escrituras de una forma diferente a como la tradición judeo-romana cristiana las interpreta. Entonces, ahora te comparto otra definición de Cristo con un punto de vista entonces griego. Cuando miramos la etimología de la palabra Cristo, cri inclusive, y aquí bueno, te comparto porque la India y la literatura y la espiritualidad hindúa influenció la greca romana. Entonces la etimología de la palabra Cristo, que es en griego, es Kri. Y mira qué cosa, Krishna. Es la manifestación de Dios. En India se llama Krishna. Y te comparto la definición que Kri tiene. Porque vemos Cristo. ¿Qué Cristo significa? Entonces es la misma etimología que Krishna, porque es una realidad espiritual. Entonces vamos a ver qué espiritualmente esto es. Y aquí tengo la lista de definición.
Vamos a encontrarla aquí rapidito. Ok, leemos. Cri significa hacer, acción, hecho, acto, esfuerzo, lograr, causa, efecto, sobrellevar, preparar, comenzar, ordenar, liberar, practicar, adorar, manifestar, hacer público, cambiar, anunciar, explicar, unificar, hacer bien, pulir, refinar, hacer elegante, perfeccionar, obedecer, motivar. Todas estas, ¿ves? Como decir, pequeña definición o características, cualidades, definen la esencia de lo que a través de la historia, espiritualmente hablando, Cristo es. ¿Ves? Recuerda, no interpretemos como que Cristo es una persona. No, en la historia la persona fue Jesús, Yeshua. Y es como decir, la Biblia nos personifica. Este espíritu, ¿ves? Todas estas características que describen lo que Cristo es. ¿Ves? Es para que se descubran en uno. ¿Ves? Ese potencial, porque Cristo como definición espiritual es esa nueva fuerza en uno que lleva a uno a ser el ser sobrenatural en su vida presente. ¿Ves? En la vida natural del ser, era un ser que los vicios me dominaban. Todas estas cosas me dominaban. El carácter era yo peleo con cualquiera, yo soy un ladrón, un mentiroso. Esa era la vida natural. La persona apegada en ese espíritu, ¿ves? Lo que la Biblia llama la persona muerta espiritual o arraigado a la carne, a la naturaleza humana. Pero entonces, en Cristo. Por eso la definición de Cristo espiritualmente hablando, como Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Cristo representa ese espíritu vivificante que se forma, que inspira, que da aliento, ánimo, que levanta, ¿ves? Que resucita a una persona y entonces inspira estas cualidades de perfección, de acción, de causa, efecto, de como vimos aquí en esta lista. Espero que esto te ayude como respuesta y por eso en Cristo, ¿ves? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. O por eso, de modo que si alguno está en Cristo, ¿ves? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Está la interpretación, ¿ves? Teológica de que en Cristo, en Jesús, aquella persona. No. Espiritualmente hablando, Cristo eres tú en una nueva versión. Porque ahora tienes una nueva fuerza inspiradora. El Espíritu de Dios, ¿ves? Que te dio la iluminación, que te avivó. Y ahora uno vive en ese estado, presencia, en ese ser. Bueno, familia, namaste. Gracias a ustedes acá en YouTube. Y entonces nos veremos hasta la próxima. Seguiremos tocando estos temas. Namaste, shalom, bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.